El pabellón de México de la Exposición Iberoamericana, diseñado por el arquitecto yucateco, Manuel Amabilis, es, según palabras del entonces ministro mexicano en España, Enrique González, el resultado del gran amor que su autor puso en las tradiciones de su raza, el conocimiento pleno de las maravillosas ruinas de su estado natal, y una fe profunda en que el grandioso contenido artístico de aquella vasta zona arqueológica tomara vida, con el deseo de influir en la orientación del arte nacional. De esta forma Amabilis estableció las bases de un estilo propio, que trasladó a otros proyectos, con un estilo sugerente, fundamentado en la evocación al pasado y a las tradiciones, basándose en la nación y la raza, y el progreso que surgiría de estos dos conceptos. Cuando en 1912, las autoridades españolas ponen en conocimiento de las mexicanas la intención de celebrar la exposición hispanoamericana, el clima político en la nación azteca, envuelto aún en la revolución producida el año anterior, no era el más apropiado, por lo que eludió cualquier tipo de compromiso hasta que el ambiente político y social se estabilizara. Transcurridos unos años, en el mes de abril de 1925, el ministro de Estado comunica al comité que México había decidido participar en el certamen, ignorándose las gestiones llevadas a cabo para tal decisión, pues en este caso, la Cámara Oficial Española de Comercio en México no le había sido confiada la propaganda, protestando por ello, por haberlo solicitado en reiteradas ocasiones. El gobierno de Plutarco Elías Calles vio la posibilidad de lavar la imagen que sobre México se tenía, como un país violento y caótico, a la vez que promocionar los productos y del arte mexicano, ganando prestigio en el concierto internacional como un país económicamente organizado y pacífico, al mismo nivel que otros países hispanoamericanos. Pero principalmente, se vio en ella una ocasión para explorar la curiosidad sobre la Revolución Mexicana y fomentar una opinión favorable hacia el país. El Pleno Municipal Hispalense concedió, en el mes de julio de 1925, una parcela para la edificación del pabellón representativo del país, situada cerca del río, en la Puerta de María Luisa, al comienzo de la Avenida de las Delicias. Pero una ampliación del crédito asignado para la construcción del pabellón hizo cambiar la ubicación de la misma por la definitiva, de la cual se hizo entrega de forma solemne, el 12 de octubre de 1926. La parcela tenía una superficie de 5.445 metros cuadrados, y se situaba en el extremo sur del Parque de María Luisa, colindante con la Venta de Eritaña, lindando al norte con el futuro Pabellón del Brasil y al sur con la Avenida de Eritaña, originándose en su cruce, con la de la Palmera, una glorieta que en honor a este país se rotularía de México. El gobierno mexicano designó a la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, para que se hiciera cargo de todos los asuntos relacionados con este evento. Y la primera propuesta de este, en vista del corto presupuesto asignado, fue la de realizar un pabellón efímero, pero una ampliación del crédito, que pasó de los 90.000 pesos oro a los 300.000 pesos oro, más de 1.200.000 pesetas, hizo cambiar esta idea, decantándose por levantar un edificio permanente, lo que originó un cambio de ubicación del mismo. Todo ello provocó que, para la edificación del pabellón representativo, el gobierno mexicano convocara 3 concursos sucesivos, resultando ganador, en el último de ellos, el denominado Itzá, de Manuel María Amabilis Domínguez. Este arquitecto, natural de Mérida, capital de Yucatán, había cursado sus estudios en París, donde entabló amistad con los también yucatecos Leopoldo Tomás y López y Víctor Manuel Reyes, los cuales colaboraron en la ejecución del proyecto. El primero, también arquitecto, participó en los temas escultóricos, y el segundo, catedrático de Bellas Artes, en lo referente al aspecto pictórico. Desde el punto de vista artístico,
El Pabellón de México se adapta con justeza al programa de la exposición, proyectando un edificio historicista, símbolo no solo de su arquitectura nacional, sino del trasfondo ideológico que sustentaba aquella república con la madre patria. Amabilis, como Aníbal González, es un regionalista converso, que sigue el historicismo maya tolteca de las culturas precolombinas de su Yucatán natal. El proyecto se aleja del estilo colonial de la época y pretende sentar las bases del estilo nacional, fundamentándose en las edificaciones precolombinas de las civilizaciones mayas con influencias toltecas, conocidos como los griegos del continente americano. En concreto, el edificio proyectado por Amabilis utiliza los recursos formales procedentes de los estilos precolombinos de los monumentos de estas culturas que se fusionaron en la península de Yucatán, estableciendo la capital del imperio en Chichén Itzá, inspirándose directamente en los templos del grupo Sayil. A primeros de noviembre de 1927, se inician las obras de construcción a cargo de los ingenieros hermanos Caso, concluyéndose en agosto de 1928, habiéndose utilizado solo materiales españoles y un importante contingente de mano de obra nacional, por deseo expreso del gobierno mexicano. La construcción se realizó sobre muros de carga de hormigón, con forjados de losas del mismo material, con cimentación casi inexistente, sobre un terreno arcilloso que, según estudios técnicos realizados con posterioridad, produjeron en el transcurso de los años daños en la estabilidad del edificio, afectando a elementos estructurales. Aún no siendo un alarde de construcción, el Pabellón de México es obra original, fruto de la estrecha colaboración entre los tres artistas, consiguiendo representar la historia, el suelo y las gentes de aquel país, a la vez que mostrar los productos de sus fábricas y tierras, desempeñando el papel de representación nacional, mediante un tratamiento muy especial de la decoración, sobre todo en lo que respecta a la pintura y la escultura, vehículos iconográficos que aluden a sus orígenes. El edificio, de una elaborada geometría, tiene planta de cruz griega girada 45 grados, en forma de aspa. El núcleo central lo constituye un amplio hall o patio cubierto de forma octogonal, del que se irradian 4 brazos donde se instalan los salones. Consta el pabellón de 2 plantas de altura y sótano, coronándose con 4 miradores en el ático. Las plantas están configuradas por 8 salones de exposiciones, 4 en cada una. El vestíbulo, las oficinas y el hueco de escaleras, se sitúan en los ángulos del aspa de la planta baja. Y en el sótano, la bodega, el almacén para mercancías y el alojamiento para el conserje. La planta del edificio ocupa 1.280 metros cuadrados, calculándose en unos 3.000 metros cuadrados la superficie total construida, instalándose en el resto de la parcela, hasta los 5.445 metros cuadrados, jardines y terraza. La circulación de los visitantes fue estudiada, de forma que partiendo del vestíbulo se iniciaba el recorrido. A la derecha de este se accedía al primer salón, para continuar por una pequeña galería independiente que daba acceso al segundo salón. Desde aquí se pasaba a la escalera principal, subiendo a la planta alta, e iniciando la visita circular de los 4 salones de esta, siguiendo la dirección de las agujas del reloj. Al terminar en el último, nos encontrábamos nuevamente con la escalera, por la que descenderemos de nuevo a la planta baja, para continuar visitando los 2 últimos salones situados a nuestra derecha, y finalmente terminar en el vestíbulo. De esta manera, el patio central cubierto o hall, quedaba independiente del circuito de los visitantes, estando previsto fuera utilizado como sala de lectura o como salón de actos y fiestas. Antes de acceder al pabellón, flanqueando el cerramiento exterior, se encontraban 2 estelas monolíticas, hoy desaparecidas, como las colocadas por los toltecas en sus plazas para rememorar fechas y acontecimientos. Se dividían en 2 hornacinas, las superiores hacían referencia a la raza,
mediante dos figuras en posiciones oferentes, mientras las inferiores lo hacían al progreso, una a través del trabajo, y la otra, por medio de la espiritualidad. Toda una declaración de intenciones que resumía los conceptos que el edificio encerraba. Raza y progreso. Elevada sobre una amplia escalinata, se encuentra la puerta principal flanqueada por dos columnas serpentiforme, que representan a la serpiente de fuego, Xuicóatl, mal llamadas emplumadas Quetzalcóatl según la denominación azteca, siendo signo de divinidad que no solo es utilizada en la fachada, sino en distintas partes del pabellón. Estas columnas soportan el enorme arquitrabe que sostiene toda la decoración de la fachada. Sobre el dintel está el lema de la Universidad de México: por mi raza hablará el espíritu. El escudo nacional, con la alegoría de fundación de México Tenochtitlán, con el nopal que emerge del lago, el águila y la serpiente, rodeado por una aureola y motivos toltecas, concebido a manera de escudo chimayi y flanqueado por dos serpientes que ascienden. El rótulo de México, también en yesería, ocupa la parte central. Y coronando la fachada, se yergue un tímpano de líneas quebradas de bajo relieves alegórico con 5 figuras. Las 3 centrales, 2 hombres y una mujer, desnudos, y en los extremos 2 mujeres vestidas de tehuana y con huipil yucateco. Las figuras se enlazan por un festón de flores que simboliza la solidaridad de las clases sociales para el progreso de la nación. Custodiando este remate, se encuentran 2 estatuas que reproducen a los originales conocidos como Chacmol, que se encuentran en Chinche Itzá, la antigua capital del imperio, y que los arqueólogos los denominan como dioses del agua o el primer hombre. Amabilis dice que se ha empleado estas figuras para simbolizar el tronco racial, nuestros abuelos custodiando y presidiendo nuestro palacio. Esta composición decorativa fue modificada cuando el edificio se transformó en Instituto de Maternidad, instalándose en el lugar del escudo una alegoría de la maternidad. El rótulo de México fue sustituido por el de esta nueva función, y en el tímpano se colocó en el centro el escudo nacional con el águila de San Juan, y a los lados el de Sevilla y de la Falange. Para la decoración del resto de fachadas, se inspiró en los templos toltecas de Yucatán, del grupo llamado Sayil. Estas construcciones pétreas ancestrales se inspiraban en las antiguas cabañas de sus antepasados, por lo que las fachadas las dividen en 2 partes. La inferior lisa corresponde a los muros, mientras que en la superior proliferan los claros oscuros representativos de los troncos de las paredes y techos de paja de las cabañas. En el primer cuerpo del pabellón, se halla un baquetón que contornea los vanos de las ventanas y que, según el autor, el sentimiento de cohesión nacional que palpita en todos los ámbitos de México. A continuación, la gran cornisa representa arriba el techo de las cabañas decorado con haces de paja, y abajo, imita el extremo de una manta mexicana. En el segundo cuerpo los troncos se decoran con anillos, flanqueando las ventanas, y en el tercero, se repiten estos, pero sin decoración, intercalando rectángulos con los símbolos de Quetzalcóatl y de Venus de la astrología tolteca. En la zona central de la azotea se levanta el ático, que constituye la cubierta del patio central, y que se corona con 4 miradores, que están inspirados en la cabaña simbólica del origen de nuestra civilización ancestral, un recuerdo y una ofrenda a nuestros abuelos, que se decoran con celosías como las de Uxmal y grecas escalonadas transparentes con colores tropicales, que representan la exuberante selva y la fantasía religiosa tolteca. De los ángulos de la cornisa, vuelan unas ménsulas invertidas que, según la arquitectura tolteca, simbolizan los ganchos de Chac, dios de la lluvia. En la fachada posterior, se instaló una fuente proyectada por Amabilis y realizada en colaboración por Víctor Reyes y Leopoldo Tommasi. De estilo tolteca, es policromada y de gran efectismo, que llamó poderosamente la atención durante la exposición.
consta en la base de un gran tazón, sobre el cual se levanta un basamento que sirve de apoyo a 4 columnas serpentiformes, similares a las de la portada, las cuales sostienen con la cola un segundo tazón que vierte el agua por las fauces de las serpientes, que hacen las veces de surtidores. En el centro del basamento se encuentra un vertedor en forma de vasija tolteca. Antes de acceder al interior, llama la atención la cancela, proyectada por Víctor Manuel Reyes, que contiene motivos toltecas realizados en hierro forjado y de fundición, que los adapta a estilos modernos, demostrando así la riqueza decorativa de este ancestral arte. La profusa decoración interior que contenía el pabellón correspondía a un amplio programa iconográfico de exaltación a la raza indígena, al mestizaje, al arte prehispánico y a la exuberante naturaleza mexicana. A través de ella, se manifestaban los sentimientos y pensamientos de esa época revolucionaria mexicana, ornamentándose totalmente el interior del edificio en jambas, arcos, cuadros murales, bancos cerámicos, vidrieras, etc. Pasado el vestíbulo, y antes de acceder al patio central, nos encontramos con la jamba de la raza o saludo a España. En ella aparecían a la izquierda el hombre actual, y a la derecha el antepasado mexicano, portando una humeante ofrenda a la madre patria. En el dintel la leyenda: Madre España, porque en mis campos encendiste el sol de tu cultura, y en mi alma la lámpara devocional de tu espíritu, ahora mis campos y mi corazón han florecido, México. Estas jambas, realizadas en bajorrelieve, seguían la tradición tolteca de decorar estas y los dinteles de sus templos y palacios. En ellas se representaron personajes que conformaron el México actual, aludiendo al mestizaje racial, con una figura hispana y otra indígena enfrentadas. Las jambas que rodeaban la planta baja del patio central fueron calificadas por el arquitecto como históricas. Estaban la de los guerreros, con uno hispano y otro indio. La de los sacerdotes, con un misionero y un sacerdote tolteca. La de la fusión de las razas, en la que la aparecía Hernán Cortés, y la Malinche, con el primer niño mestizo. Y la de los constructores, con uno español y otro indígena. Los dinteles de las jambas se decoraron con motivos geométricos, florales y vegetales, como el nopal y las mazorcas de maíz. Las de la planta alta mostraban el México actual, con sus usos y costumbres, en las cuales se representaron los pescadores y sembradores indígenas, y los obreros y las mujeres. Entre ellas se encontraban las jambas de los labradores y de las mujeres del pueblo. Los 8 salones de exhibiciones, 4 en cada planta, tienen una superficie de 170 metros cuadrados. De decoración simple, se ornamentaban con un friso con una greca, en los que se intercalaban escudos heráldicos de cuando México era el virreinato de Nueva España. En el muro de cada salón que lindaba con el patio central, se instaló un vitral de gran colorido. Así los situados en la planta baja, de forma apaisada, hacían referencia a la naturaleza, y representaban las 4 plantas características del país: el plátano, la palmera, el papayo, y el maíz. Los situados en la planta alta, dispuestos verticalmente, se referían a distintas actividades del hombre como la fuerza hidráulica, el trabajo, la aviación, y la industria y el comercio. Los dinteles y jambas de todos ellos, también se decoraron con distintos personajes y motivos. En los torreones, que coronaban el patio, se instalaron 4 vidrieras circulares, rodeadas por una amplia moldura. Con aspecto heráldico, querían representar la naturaleza nacional, y en ellas se simbolizaron el volcán Popocatépetl, con su enorme mole, la península del Yucatán, sobre un fondo de exuberante vegetación, el jarabe tapatío, y los canales de Xochimilco. En la bóveda se encuentra una vidriera con el escudo nacional mexicano, con el águila sobre el nopal que surge de la laguna,
llevando en el pico una serpiente. Rodeado todo de una ancha greca octogonal, en los que se mezclan los colores de la bandera mexicana. Todas las vidrieras fueron diseñadas por Víctor Reyes, que suministró a la casa constructora todos los detalles, incluidos los colores y cortes de los vidrios. Para darle grandiosidad al patio, Amabilis construye una bóveda elevada soportada por 4 grandes arcos entrelazados, realizados con las técnicas arquitectónicas de los toltecas, que se apoyan en 8 columnas cuyos capiteles circulares y fustes fueron decorados por Víctor Reyes con motivos vegetales, que se situaban en la balconada, cuya barandilla de forja se decora con incensarios y estrellas de 8 puntas. Los perfiles de los arcos se decoraban con motivos de plantas y frutos, de figuración ingenua precolombina, sugiriendo la vegetación selvática y tropical, mediante las características lianas que trepan cargadas de flores y frutos, todo ello con un intenso cromatismo. En las enjutas de los arcos, el referido pintor realizó una serie de cuadros murales de diseño ingenuo y sencillo, con tratamiento moderno, predominando la figura humana, inspirados en aspectos de las distintas actividades del pueblo mexicano, como el de los mineros o el de los segadores, entre otros. Víctor Reyes también se encargó de pintar la bóveda de la escalera, como hicieran los toltecas al decorar sus bóvedas con murales alegóricos. Reyes lo hace bajo la tendencia pictórica del momento del pintor Diego Rivera. La composición se centra en 2 figuras protagonistas, el hombre y la mujer, una frente a la otra, situadas en el centro de los lados mayores. De cada una de ellas, parten 2 filas con escenas de una compleja serie de alegorías, cuya lectura se hace en zigzag. Allí se encontraban los legisladores y constructores, las organizaciones obreras, la universidad, etc. Según las palabras del arquitecto, estas representan el México popular, en todas sus modalidades de afanes y regocijos, y también los legisladores, los educadores y los artistas, porque son los únicos de las otras clases que se han acercado con simpatía, con interés al pueblo. No podía aparecer en este cantar popular nadie de los que lo desdeñan o lo explotan. De las pinturas de las escaleras nada queda, solo se conserva de su decoración original 2 estatuas realizadas por el escultor mexicano Tovar, situadas en hornacinas que recuerdan el encuentro entre las 2 culturas. En ellas se representan a 2 guerreros, una a un caballero español del siglo XVI, la otra al guerrero azteca Caballero Águila. Según el catálogo oficial, 600 expositores particulares mostraron productos muy diversos, tales como objetos de piedra, pieles curtidas, producción textil, vinos, licores, perfumería, tabaco, café, productos alimenticios, plantas medicinales, etc. En el Salón de Arqueología, Historia y Etnografía, se encontraba una exposición de maquetas y fotografías de edificios precolombinos y monumentos, además de retratos de virreyes españoles y de motivos costumbristas. En los de Instrucción Pública y Bellas Artes, se mostraban obras realizadas por escolares, con pinturas de estética riverista, esculturas en bronce, basalto, terracota y plomo, con figuras de la fauna indígena. La exhibición de agricultura mostraba dioramas con los sistemas de riego y la riqueza agrícola y de fauna. En la de minería, ejemplares de ópalos y una gran variedad de ónices. Y en los departamentos de la pequeña y gran industria, trabajos que mostraban la cantidad y perfección de estos. En la tarde del 10 de mayo, al día siguiente del acto inaugural de la exposición, los reyes, don Alfonso y doña Victoria Eugenia, acompañados de las infantas doña Beatriz y doña Cristina, el general Primo de Rivera, y ministros de su gobierno, visitaron el pabellón, siendo interpretados a su llegada los himnos de España y México. A los pies de la escalinata, fueron recibidos por la delegación mexicana, encontrándose a la entrada las jóvenes que atendían las salas ataviadas con los trajes típicos de chinas poblanas,
y de Indias yucatecas. Recorrieron todas las salas del pabellón detenidamente, mostrándose muy satisfechos por la magnífica exhibición que había hecho el país, y el esfuerzo realizado para estar presente en la muestra. El patio central, magníficamente decorado, con un monumental mueble con tallas de motivos mayas y aztecas, del que aún se conservan algunas de las piezas del mueblaje en centros mexicanos, fue utilizado como salón de actos, principalmente durante la semana dedicada a este país, que tuvo lugar justo durante la semana de la clausura de certamen, del 16 al 21 de junio de 1930. Además de los actos oficiales, la Semana Mexicana estuvo marcada por un fuerte carácter social, con la invitación de más de 100 intelectuales españoles y portugueses a visitar el pabellón, corriendo con los gastos el gobierno azteca. Asimismo, también se celebraron fiestas para obreros y escolares, siendo uno de los pabellones más visitado durante la exposición, obteniendo un gran número de premios. Clausurada la exposición, el pabellón fue donado a la ciudad, instalándose en 1940 el Instituto de Maternidad, sufriendo obras para su adaptación. Trasladado en la década de los 70, al equipo quirúrgico municipal, el edificio quedó sin uso y sirvió como refugio provisional para familias desahuciadas. Con el abandono, continuó agravándose los problemas de estabilidad del edificio, provocando que a finales de los años 80 del pasado siglo, se llevara a cabo una intervención de urgencia para consolidar el inmueble, reforzando los cimientos, debilitados por el tiempo y las funciones anteriores. De la abigarrada decoración, cargada de mensajes nacionalistas, no queda nada, lo que le ha hecho perder su lectura iconográfica, que no era otra que la de la reafirmación nacionalista. En 1995 el ayuntamiento lo cedió a la Universidad de Sevilla, y en 1997 se llevaron a cabo trabajos de restauración, dirigidos por el arquitecto Juan Manuel Rojo, al objeto de transformar el edificio para albergar el vicerrectorado de tercer ciclo, y enseñanzas propias de la universidad, siendo actualmente este su cometido. Durante esta restauración, algunos elementos no pudieron ser rescatados, y se optó por su sustitución, como las vidrieras del patio central, empleándose materiales modernos, manteniendo al menos los colores vivos originales. Se conservaron las entradas de luz, no solo a través de la montera central, sino también de los salones de la planta alta. Y a las fachadas se le devolvió su color original. Finalmente, el pabellón rescatado y restaurado fue reinaugurado el 24 de noviembre de 1998, permitiendo darle un nuevo uso al edificio, preservando así el valor histórico y arquitectónico que posee.
México.